Hoy vamos a hablar de Anaximandro, discípulo de Tales, quien naciera en Mileto en el año 610 a.C. Como todos los filósofos de su época, era geómetra y astrónomo, y al igual que Tales, Anaximandro se preguntaba cuál era el origen de todas las cosas, lo que los griegos llamaban el arjé. Pero a diferencia de su maestro, que consideraba que el agua era el origen de la vida, Anaximandro decía que había algo anterior a la materia, que ese origen era inmaterial, eterno, ilimitado, infinito, inmanente. Y a ese principio lo llamó lo apeiron. Para él esta sustancia eterna, incorruptible e imperecedera era de donde provenían todos los seres del universo, pero que por surgir de ella, todos estos seres estaban sujetos a nacimiento y a desaparición por la fuerza de los contrarios presentes en ellos, por ejemplo lo caliente, lo frío, lo húmedo y lo seco. Él decía que cuando algo había surgido de lo apeiron, debía pagar una culpa por cometer injusticia. Para él todo comete una injusticia contra lo otro. Para él lo que dejó de ser eterno e infinito e incorruptible pasó a ser finito, perecedero y corruptible. Y aquí podemos ver en cierta medida una suerte de antecesora de la idea de Platón, porque aquí nos está hablando de que de un lugar metafísico, de un lugar más allá de la física, surge lo físico. Es decir, que así como para Platón la idea era la que generaba la materia, puesto que la materia había sido concebida por la idea, y luego el cristianismo, que estará impregnado de platonismo, nos dirá que esa idea no es otra cosa que Dios, que se desplegó hacia los hombres y creó el universo y la vida. De la misma manera, Anaximandro dice que el apeiron es el generador, es la causa primera de todo lo que hay en el universo. Lo interesante es que Anaximandro no busca una causa en la experiencia, como si había intentado hacer Tales. Tales, al observar a la vida, decía: para la vida lo indispensable es el agua. Por lo tanto, el agua es el principio de la vida. Por lo tanto, el agua es el arjé, es el origen de todas las cosas. Había una secuencia, si queremos, lógica, había un razonamiento por parte de Tales en ese sentido. Pero Anaximandro nos dice: el origen de todas las cosas está más allá de nuestra observación, no es material. El origen de lo material está fuera de lo material, está más allá de lo físico. Es en cierta medida un origen espiritual. Por lo tanto, ese arjé, al que él llama apeiron, ese principio de todas las cosas, está afuera de nuestra propia experiencia como seres humanos. Y esto quiere decir que no podemos alcanzarlo mediante la razón. Lo extraordinario de Anaximandro es que es un filósofo que se adelanta a toda la tradición medieval, puesto que es anterior incluso a Platón, que será el modelo hasta Santo Tomás de Aquino de toda la filosofía de la Edad Media. Y Anaximandro dirá: sí, la vida se origina en el agua. El primer principio de vida es el agua, pero antes de eso, la causa por la que el agua es el apeiron. Y luego dirá: los primeros seres vivos surgieron del agua y fueron peces. Y el hombre será, por lo tanto, un descendiente de los peces. Nuevamente vemos a Anaximandro adelantado muchísimos siglos a la idea de que el ser humano proviene de manera evolutiva de los animales. Y entonces, como este apeiron hará que surjan límites, puesto que lo infinito deja de serlo, por propia definición este límite deberá tocar con lo que está más allá del límite,
que será su opuesto, es decir, que todo lo que surge de lo indeterminado, surge con su propio opuesto, y estos opuestos, en contradicción, siempre querrán uno imponerse sobre el otro, el frío sobre el calor, el agua sobre el fuego, la noche sobre el día, y él dirá, se pagarán mutua pena hasta que uno de los dos subsista sobre el otro. Pero lo interesante aquí es que todo aquello que se separó de lo infinito y eterno, todo aquello que surgió de lo apeiron, deberá pagar una culpa. Y esa culpa que deberá pagar no es otra cosa que la muerte, puesto que haber dejado lo infinito, haber dejado lo eterno, para convertirse en material, lleva en sí mismo la finitud, que no es otra cosa que la muerte. Y él lo llama la culpa de aquello que se ha desprendido del infinito. Será la causa de la muerte que deberán pagar para volver una vez más a lo apeiron. Porque Anaximandro nos dice que de aquel lugar venimos todos, pero que hacia aquel lugar volvemos todos. Algo también que hemos escuchado posteriormente, incluso en diferentes religiones. Nos vamos a despedir con una frase de Plutarco sobre Anaximandro y sobre estas ideas de Anaximandro. Cuentan que Anaximandro escribió 4 libros y fue el primero en escribir sobre la naturaleza. Por eso muchos escritores, historiadores y filósofos posteriores a él lo citaron mucho. Y la frase de Plutarco dice así: Anaximandro de Mileto afirmó que el infinito es el primer principio y que todas las cosas se generan a partir de él y se corrompen a través de él. El infinito no es nada más que materia.